Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los libros un libro, el programa de Alberto Sansegundo, uno de los programas de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca, un programa de reseñas literarias que además creo que hoy viene pues repleto de esas reseñas. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, viene Bueno, lleno porque hacemos un paréntesis en el ciclo, la serie que recuerda, si recuerdan nuestros oyentes más habituales, la serie femenina que solemos dedicar en el programa durante el mes de marzo a libros escritos y protagonizados en general por mujeres. Hoy la inminencia, por decirlo así, de la guerra de Ucrania me ha hecho, ya desde hace unos días, pensar en ese paréntesis, en la interrupción de la serie, para hacer un programa, vamos a llamarlo así, de homenaje. Fíjate que mañana, el 24 de marzo, se cumple ya un mes del comienzo de la invasión de Ucrania y he pensado que nunca son buenos momentos para recordar una situación de este estilo, ¿no? Pero bueno, un momento quizá más oportuno para hacer este paréntesis. sobre todo que no se nos olvide que Ucrania sigue en guerra, humillada, asesinada a sus ciudadanos, que no se nos olvide. Bueno, pues sí, y hay muchos testimonios, ¿no? En la literatura, precisamente, de este tema. Yo no sé si todos centrados en esa zona del centro de Europa. Bueno, enseguida nos lo vas a contar tú. Claro, bueno, lo importante es que tengo que aclarar al oyente, lo sabe de sobra quien nos siga, que yo no soy un experto, ¿no? Y por tanto no soy alguien que pueda repentizar de un día para otro, como si hacen los críticos profesionales o los escritores profesionales, improvisar así de una manera repentina un comentario medianamente digno sobre obras publicadas o relacionadas con el mundo de Ucrania. Da de paso este comentario, da pistas acerca de cuál es mi modo de trabajar. Yo soy un lector que voy acumulando mis referencias y en un momento determinado, con mucho tiempo de antelación, habitualmente, pues os voy sacando a la luz estas reseñas. La idea que se me ocurrió cuando surgió lo de la guerra de Ucrania era, por de pronto, hacer este homenaje, un homenaje más allá de las razones. Quiero decir, no es mi finalidad, porque ni soy experto, ni tampoco me atrevería a hacerlo, aunque lo fuera, creo, un análisis sobre causas, sobre implicaciones, sobre responsabilidades, que son aspectos, en la guerra me refiero, son aspectos que están llenos de aristas, son muy complejos, hay muchísimas derivaciones de toda índole, políticas, culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas, históricas, por supuesto, como para que yo me aventure a dar explicaciones de qué es lo que está pasando, etc. Mi planteamiento es mucho más sencillo. Aquí hay alguien, evidentemente, mucha gente que está sufriendo, es el horror de la guerra, son las víctimas, y por tanto el enfoque es un enfoque, no diríamos racional estrictamente, sino fundamentalmente emotivo, un enfoque, diríamos, de cercanía, de Humano. humano, sí, de apoyo, ¿no? De solidaridad también. Solidaridad entre paréntesis, ¿no? Porque es muy cómodo hablar de solidaridad si hablamos desde nuestro sillón confortable, viendo los acontecimientos por la televisión, ¿no? Pero en cualquier caso sí de cercanía, sí de afectividad, sí de homenaje, sí de recuerdo a las víctimas de esta muestra, una más, de la irracionalidad humana. Esto por un lado. Y por otro lado, que este homenaje emotivo, por lo tanto, solo puedo hacerlo desde una lógica, que es la de los libros. Yo estoy aquí para recomendar libros y, por lo tanto, yo solo puedo hacer esa celebración de la vida en Ucrania a partir de diferentes libros. Y claro, como no tengo ese tiempo ni esa profesionalidad como para poder improvisar, lo que se me ha ocurrido como idea, y es lo que voy a plantear, ya veremos los límites del programa, si permiten albergar todo lo que quiero hacer, es traer aquí a colación algunos libros de los que yo he ido hablando en la ya larga historia, decíamos el otro día, cerca de 12 años, de todos los libros un libro, que tienen de manera directa o indirecta a Ucrania como protagonista o como por lo menos escenario de acontecimientos. Tú aludías al centro de Europa, la Europa oriental en definitiva, que es un lugar, un amplio espacio, una amplia región convulsa, que ha estado desde hace 150 años, la guerra de Crimea a finales del 19, pero por supuesto todo el siglo XX protagonizando, por desgracia, una gran cantidad de conflictos, claro, porque es un lugar de paso, con un lugar de cruce digamos, diferencias étnicas, políticas, que han dado lugar a sangrientos episodios, claro, esto
acontecimientos bélicos realmente espeluznantes, ¿no? Entonces, que han llevado consigo cosas que, por desgracia, estamos viendo estos días, ¿no? Desplazamiento y exilio de millones de personas, esa barbarie organizada. Ni siquiera recuerdo yo la guerra de Yugoslavia, que también ya en los años 90, Alberto, tan sangrienta como esta, o sea, tan de sorpresa como esta, que provoque tanto escándalo también entre las personas, que ni siquiera aquella guerra de Yugoslavia, que la teníamos al lado, la recuerdo así. La teníamos al lado, es reciente, y también hay un elemento común, que es vidas ya muy cercanas a las nuestras, en el sentido de sociedades, bueno, pues diríamos, por ejemplificar de una manera trivial, ¿no? Que tienen en sus calles principales Zara y tiendas similares, y de repente hay gente que se está tomando un café y 2 días después se están pegando tiros, ¿no? Ahí hay un elemento común, pero evidentemente la magnitud, las circunstancias de esta ocupación terrible de Ucrania son bastante más duras desde mi punto de vista. Entonces, bueno, ese territorio de la Europa central, oriental, con la confluencia digamos, la ocupación nazi, luego la soviética, también la Ucrania, porque hay una gran trayectoria de fascismo ultranacionalista ucranio, por eso no me quiero meter en análisis porque me excede y porque además no es la finalidad, quiero hablar de libros, ¿no? Entonces, bueno, traigo una serie de libros que han aparecido en otras reseñas de todos los libros, un libro pero con un matiz, o con 2, diríamos, ¿no? Primero, que cuando surgieron en su momento no había este factor de oportunidad que ahora, de triste oportunidad, que se produce en este momento. Y segundo, que todas estas reseñas aparecieron en formatos del programa que no son el actual. Un primer formato del programa del que ni siquiera hay registro grabado, y entonces lo único que queda constancia en el blog los primeros años son de las reseñas escritas. Luego ha habido una segunda etapa de nuestro programa con emisiones radiadas, pero no dialogadas, no bajo la fórmula de entrevista. Luego las hay bajo la fórmula de entrevista un par de años, pero sin la repercusión, diríamos, visual a través del vídeo que colgamos en YouTube. Bueno, pues ninguna de las reseñas que voy a recuperar ahora ha aparecido bajo este formato, ¿no? Entonces, me ha parecido una ocasión doblemente oportuna para reavivarlas en la memoria de nuestros oyentes. Quiero adelantar, por lo tanto, que a priori, luego ya veremos cómo estamos de tiempo, pero a priori serían 8 referencias, que en definitiva son 9 libros, pero son 8 referencias de las que quería hablar hoy, relacionadas con estas premisas. 1, relacionadas con Ucrania de manera directa o indirecta, o con Rusia, o con ese mundo que ha tenido tanto protagonismo, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. 1. 2, son reseñas que están escritas en el blog y se pueden localizar en el blog para leerlas en su integridad. Yo aquí simplemente quiero recuperar la referencia de los libros, hablar de la conexión con Ucrania y, en todos los casos, sin excepción, son libros magníficos, en todos los casos, por lo tanto, volver a llamar la atención al oyente acerca de la conveniencia, casi diría, dadas las circunstancias, la necesidad de volver a leerlos. Es verdad que son muchos libros, además muy voluminosos. Aquí sí que estamos hablando de miles de páginas entre todos ellos. No me extrañaría, tengo aquí la pila, ahora os voy a ir mostrando, tengo aquí la pila, pero no me extrañaría que estuviéramos hablando de entre 8 y 10.000 páginas de diferentes libros. Por tanto, no es algo que se pueda leer en Semana Santa, pero sí son, si se quiere, un acercamiento, primero literario, de interés, y luego además a la situación que vive Ucrania, bien directamente o bien en paralelo a episodios que tienen muchísima conexión con lo que hoy está ocurriendo, pues son lecturas, a mi juicio, muy interesantes y además casi diría indispensables. Bueno, pues estamos deseando ya escuchar esas propuestas, Alberto. Bueno, el primer libro que traigo es de Logan Binet. Como siempre recurro a ti para que me digas si la imagen... Sí, la vemos, sí, la vemos. Vemos ahí el escudo nazi, el símbolo nazi, vemos 2 paracaidistas. 2 paracaidistas, es relevante. Y creo que es Seix Barral Es Seix Barral la editorial, Logan Binet, y el libro se titula HHHH, la tercera en minúsculas y las otras 3 en mayúsculas. Es un libro que publicó Seix Barral en traducción de Adolfo García Ortega, un estupendo escritor español, aparte de traductor, la publicó en 2011. La frase, diríamos, desencadenante del libro es la siguiente: el cerebro de Himmler se llama Heinrich. Esta frase, que es en círculos de la Alemania nazi era recurrente, en lengua germánica se dice, me voy a atrever, Himmlers Hirn heißt Heydrich, es decir, 4 H's,
3 mayúsculas y la tercera minúscula. Heydrich Himmler primero fue comandante en jefe de las SS, uno de los mayores responsables del terror nazi, y Heydrich, en cambio, era un jefe de la Gestapo menos conocido, quizá, era el hombre, se consideraba, más peligroso del Tercer Reich y una de las figuras más enigmáticas del nazismo. Era conocido como el carnicero de Praga. Él mismo se denominaba el máximo encargado del vertedero de la basura del Tercer Reich. Fue el inventor, por decirlo así, de la solución final. Bueno, la solución final es la alternativa que encontró Heydrich en particular para liquidar de manera industrial, diríamos, a los millones de judíos, las primeras iniciativas que consistían en campos, en bosques, coger centenares, miles de judíos y fusilarlos, provocaban reacciones negativas, incluso entre los propios soldados obligados a los fusilamientos. De tal manera que Heydrich fue el triste inventor de los campos de exterminio, las cámaras de gas, etc. El odio que suscitaba era tan grande que cuando fue nombrado como máxima autoridad nazi en el protectorado de Bohemia y Moravia, en lo que hoy es la República Checa y Eslovaquia, provocaron que la resistencia checa, con los británicos por medio, intentaran la llamada Operación Antropoide, que un proceso, un intento de acabar con el carnicero, el brutal carnicero alemán. En el 42, y ahí están los paracaidistas que veías en la portada, dos miembros de la resistencia checa, aterrizaron en Praga, en paracaídas, con la misión de asesinar a Heydrich. Lo hicieron, a pesar de las muchas dificultades, consiguieron acabar con él en un atentado en la iglesia. Y la reacción de Hitler fue terrible, no sé si te suena, si lo recuerdas, o alguno de nuestros oyentes. La reacción inmediata fue la aniquilación absoluta del pueblo, la localidad Lidice, que era la ciudad, el pueblo de donde era originario uno de los resistentes. La novela está muy bien porque reconstruye todos estos hechos históricos muy documentados y se pasea por media Europa, el norte de Alemania, Múnich, Berlín, también Eslovaquia, Francia, Londres, Kiev, también Berlín, y acaba en Praga, en el centro de esa arriesgada operación. Entonces, en ese recorrido por los lugares de horror, relata varios episodios escalofriantes de una crueldad realmente insoportable. Uno de ellos lo voy a dejar en el blog, no sé si nos va a dar tiempo aquí a leerlo, pero lo voy a dejar en el blog como lectura final, con centro en particular en Kiev. Fíjate que uno de ellos, que es terrible, ha vuelto a mi cabeza estos días porque uno de los primeros bombardeos sobre la ciudad, sobre la capital ucrania, de estas semanas, acabó con la torre de la televisión, un bombardeo sobre el edificio de la televisión ucraniana, y esa torre está al lado de la plaza de Babi Yar. Babi Yar, ahí hay un monumento en memoria de una de las realmente más sangrientas masacres de la Segunda Guerra Mundial. Entre los días 29 y 30 de septiembre del 41, 33.771 judíos de Kiev fueron cruelmente exterminados por los Einsatzgruppen, estos grupos de asalto, encargado de Babi Yar, precisamente, que obedecía a las órdenes, lógicamente, de los altos dirigentes del Reich. ¿no? El que en estos días, en un lugar que ya ha sido objeto de exterminio por los nazis, estemos viviendo situaciones relativamente parecidas, es una muestra, y esta es una de las primeras ideas que quiero dejar en el programa de hoy, de cómo no aprendemos, al parecer, de nuestros errores y la maldad, o en cualquier caso los errores, si queremos rebajar la cuestión, siguen repitiéndose. Parece que estamos condenados a repetirlos de manera inexorable una y otra vez. O por lo menos parece que los pueblos están condenados a padecer de vez en cuando la visión del mundo y de la vida que tiene un tirano, ¿no? Y un egocéntrico, que también yo creo que parte de esta guerra de Ucrania es debido a eso. Bueno, entonces ese es el primer libro. El segundo libro, mis referencias van a ser muy apresuradas porque quiero que se pueda acceder a todos. El segundo libro es magnífico, excepcional, Philippe Sands, Calle Este-Oeste, publicado por Anagrama en el año 2017, con traducción de Francisco J. Ramos Mesa. También con la estrella de David
Sí, también estamos hablando de esa zona, de los judíos, de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, de Philip Sands, a la vuelta de Semana Santa comentaré el más reciente de sus libros, Ruta de Escape, que también incide desde otro ángulo en algunos de los temas de esta magistral calle este-oeste. El núcleo de la novela, hay varios núcleos, podríamos decir, pero uno de ellos que me la ha traído a la memoria estos días, es que una parte muy importante se desarrolla en Lviv o Leópolis, que es otra ciudad ucrania muy occidental, muy cercana a la frontera con Polonia. Es el lugar desde el que parten los refugiados que huyen hacia, sobre todo, Polonia, está a 70 kilómetros de Polonia, y es una ciudad que se había mantenido relativamente como retaguardia, incólume frente a atentados o frente a estos bombardeos de Rusia, aunque en los últimos días, las últimas jornadas ya están bombardeando también sus calles, ¿no? Esta ciudad es muy interesante. Bueno, por cierto, antes, el libro Calle Este-Oeste tiene un subtítulo muy descriptivo sobre los orígenes del genocidio y crímenes contra la humanidad. Philip Sands es una autoridad mundial, es un experto en justicia internacional y profesor de Derecho Internacional en el University College de Londres. En 2014 recibió de la Facultad de Derecho de la Universidad de esta ciudad, de Lviv, una invitación para dar una conferencia sobre las materias objeto de su especialización, que son, como digo, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Esta ciudad es muy interesante porque concentra, diríamos, el corazón de Europa. Ha recibido diferentes nombres a lo largo de su historia porque ha sido objeto de diferentes ocupaciones a lo largo del tiempo. Se ha llamado Lemberg, Lviv, Lvov, Leópolis, que es el nombre romano, pero que es con el que hoy se la conoce. Perteneció al Imperio Austrohúngaro inicialmente, a la Polonia, que se independizó después de la Primera Guerra Mundial, a la Unión Soviética, que la ocupó durante la Segunda Guerra Mundial, a la Alemania nazi en el 41, de nuevo a la URSS, la reconquistó, por decirlo así, tras la guerra, desde 1991, con la independencia de Ucrania, después de la caída del muro, pertenece a la actual Ucrania independiente, pero bueno, va o está a punto o va a vivir una vez más desgracias, sus calles, sus edificios, sobre todo sus ciudadanos van a sufrir o han sufrido y seguirán sufriendo, lo que se ve, pues las desgracias de ocupaciones, de estar precisamente en el núcleo de confluencia de etnias, de religiones, incluso de sentimientos, de culturas, de historias muy diversas, ¿no? En esta ciudad, en el libro de Philip Sands, coinciden 4 personajes principales. Hans Frank, que es un ministro de Hitler, juzgado en Nuremberg, y que es el que creó la normativa que dio sustento legal al exterminio de los judíos. Está también Herz Lauterpacht, que es catedrático de Derecho Internacional, fue la mente internacional, se dice, más preclara del siglo XX, mente jurídica internacional, el creador de la noción de crímenes contra la humanidad, padre del actual movimiento en pro de derechos humanos. También coincide en esa ciudad, porque han nacido allí o porque han vivido allí, Raphael Lemkin, que también abogado, fiscal, judío también, como Lauterpacht, e introductor en el corpus jurídico ya universal, la doctrina sobre el genocidio. Y por último, Leon Buchholz, que es abuelo de Philip Sands, el único sobreviviente de una familia judía masacrada en campos de exterminio, en traslados inhumanos, en ejecuciones salvajes, en cámaras de gas siniestras, ¿no? Los 4, que son casi coetáneos, viven más o menos, nacieron entre 1897 y 1904, están vinculados a la ciudad, como digo, por diferentes motivos, y lo que cuenta Philip Sands en su libro, en su ensayo, novela, etcétera, no sé exactamente cómo calificarlo, pero en cualquier caso de lectura arrebatada, es las vidas de estos 4 personajes y además otros planos. Los juicios de Nuremberg, el proceso jurídico, pero no crea el oyente que se trata de algo árido y sesudo y académico, sino que es muy cercano. El proceso jurídico que dio lugar a la creación de estas 2 nuevas figuras, de estos 2 nuevos tipos, el de crímenes contra la humanidad y genocidio, y bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que adopta la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 48 y que desde entonces toman carta de naturaleza en nuestro corpus jurídico del mundo occidental, pues estos 2 delitos, que es lo que permite que pues estos asesinos de guerra nazis hayan sido juzgados en su momento, y en condiciones normales sabes que estos días se está debatiendo también la
conveniencia de llevar a la Corte Penal Internacional los crímenes de Putin, por si efectivamente parece que los indicios son muy claros, encajaran en el tipo, en alguno de estos tipos de los que estamos hablando. El libro es una maravilla, es una referencia absoluta. Cualquier artículo de estas últimas semanas en relación a este tema, en particular a la ciudad, pero también a estos dos tipos jurídicos, menciona a Philip Sands, que se ha convertido en una autoridad sobre la materia. Libro de lectura apasionante. Dentro de, como digo, aproximadamente un mes o algo más, hablaremos de Ruta de Escape, que es el último publicado por él también en anagrama en nuestro país. Muy bien, pues ya llevamos 2 libros estupendos. Vamos Con el tercero. El tercero gira, el engarce con la situación de estos días es Odessa, porque en La liebre con ojos de ámbar, de Edmund de Waal, Odessa tiene un cierto papel, no especialmente relevante, pero sí tiene una presencia que merece la pena destacar, ¿no? Por cierto, una Odessa que está siendo en este momento, sabes que es un punto estratégico, a orillas del Mar Negro, la salida al mar en este momento. Mariupol no es exactamente el Mar Negro, en el caso de Mariupol es el Mar de Azov, pero en cualquier caso es la posibilidad de que los buques lleguen y por tanto estratégicamente tiene mucho valor. Está a punto de ser bombardeada también de nuevo en una imagen recurrente, porque los medianamente cinéfilos de nuestros oyentes sabrán que las escaleras de Odessa protagonizaron aquella escena fundamental del acorazado Potemkin, donde también, de nuevo, desde el mar, el acorazado fusilaba, disparaba indiscriminadamente contra la población civil, los cosacos disparando contra el pueblo en las escaleras, en aquella película de 1925, aquel clásico de Eisenstein, ¿no? La historia realmente se repite, ¿no? Y lo volvemos a ver desde otra lógica, ¿no? El libro es muy interesante, lo publica Acantilado en 2012, en traducción de otro escritor, aparte de traductor, otro escritor importante, Marcelo Cohen. Y Edmund de Waal es un ceramista, un artista, pero artista, es decir, no ceramista diríamos en el sentido industrial del término, sino en el sentido artesano. Pero bueno, tiene obra en los grandes museos de arte contemporáneo actuales de nuestro país. Hace unos meses, cuando presenté aquí una exposición de Morandi, que había también artistas actuales que glosaban la obra de Morandi, había una pequeña pieza de cerámica de Edmund de Waal. Recibe el autor en el año 94 de su tío abuelo Iggy, en Tokio, vivía en Tokio, un legado personal extraordinario. La colección completa de 264 netsuke que su anciano pariente atesoraba desde la infancia. Los netsuke son esculturas en miniatura, caben en una caja de cerillas, con un origen en el Japón del siglo XVI, que aparecieron para sujetar el injo. El injo es como una especie de riñonera, podríamos decir, una caja que se llevaba, donde llevaban los implementos de la vida cotidiana, una llave, etcétera, etcétera, en el obi. El obi era la faja que ceñía el kimono en la vestimenta tradicional japonesa, hechos inicialmente de bambú o de madera, pero luego se hicieron con otros materiales, con marfil, primorosamente tallados, cada uno de ellos contenía una historia. Unas piezas exquisitas, con diferentes estilos, y empieza a haber ya también, unas décadas después, empieza ya a haber un corpus también de artistas, de expertos, de maestros en el arte de trabajar los netsuke. Bueno, el caso es que de Waal investiga en su libro, investiga en su vida y plasma en el libro, retrotrayéndose 4 generaciones de su muy ramificada y muy cosmopolita familia, investiga el origen de esos netsuke, cómo llegaron a su tío abuelo y cómo han llegado definitivamente luego hasta él, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, una narración adictiva, novelesca, tenemos la autobiografía del autor, ahí es donde va a entrar el autor y de su familia, ahí es donde va a entrar Odessa, una muy interesante investigación ensayística acerca del arte de Japón, de la influencia de Europa en Japón y viceversa, una muy profunda lección de historia y una muy documentada crónica de la Europa de varios siglos, pero fundamentalmente del siglo XX. Y esto se hace en un recorrido apasionante por París, por Viena, por Londres, por Tokio, evidentemente, la Costa Azul, Odessa, siguiendo el clan de los Efrusi. Chaim Efrusi es el gran patriarca de la familia, nace en 1793 en Berdichev, que es una aldea judía de Ucrania, en la frontera con Polonia, un lugar que hoy está desaparecido, no por la guerra. Este señor, establecido en Odessa, aprovechando precisamente las posibilidades logísticas de su puerto,
convierte un pequeño comercio de granos, estamos estos días con las repercusiones del trigo en Ucrania y Rusia, grandes productores, un pequeño comercio de granos lo convierte en una gran empresa, acapara el mercado mediante el acopio de trigo, a su familia serán conocidos como los reyes del trigo, y bueno, abre un imperio financiero con bancos, ferrocarriles, muelles, canales. Entonces hay unos episodios en donde se nos cuenta, se nos traslada ciertas imágenes de aquella Odesa muy atractivos y que bueno, me permite traer con ese vínculo, trae un libro que es por muchos otros motivos muy interesante, pero también está, lógicamente, el exilio judío, las persecuciones, el impacto de la guerra, de nuevo, un modo muy apasionante de conocer el mundo de Centro Europa y no solo en el último siglo. La liebre con ojos de ámbar. La liebre con ojos de ámbar, que es uno de, como se ve quizá en la de Edmund de Waal. También muy bonita la portada esa, Alberto. Un libro muy polémico en su momento, en este caso el enlace con nuestro desgraciado tema de hoy es Crimea, la península de Crimea, que tiene una muy larga y muy cruenta historia de enfrentamientos, la guerra de Crimea de mediados de 1854 y 56, que fue un hito de la historia moderna de la región, invadida en el siglo XX pues, por diferentes ocupantes, se la incorporó Ucrania en 1954, como se sabe, Rusia se la anexionó de manera conflictiva, siendo eufemísticos, en 2014, y hoy es un enclave, claro, estratégico, ¿no? En los ataques, ahí están bases rusas, en sus ataques sobre Ucrania, ¿no? Está muy presente en una novela voluminosa, tiene 1000 páginas, de Jonathan Littell, Las Benévolas, fue un bestseller mundial, fue premio Goncourt en el 2006 y bestseller mundial, evidentemente, en todo el mundo. En España se publicó en 2007 por la editorial RBA, en traducción de María Teresa Gallego Urrutia, y por señalar muy por encima el eje argumental a nuestros oyentes, por si les interesa leerlo, narra la historia de Maximilian Aue, un alto oficial nazi perteneciente a las SS, décadas después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial. Es un casi anciano, había nacido en 1913, director en Francia de una fábrica, ha permanecido oculto, ha escapado, ocultando su condición de antiguo jerarca nazi, ya está casado, o sea, está casado evidentemente, con familia, y relata de una manera muy amarga su experiencia en los años de la contienda. Y ella fundamentalmente dos grandes ejes en la novela. Por un lado, los hechos. Él formó parte de los Einsatzgruppen, los comandos de exterminio en Ucrania y en Crimea, protagonistas de algunas de las más inhumanas masacres de la guerra, ese asesinato indiscriminado en zanjas, en bosques, de judíos y colaboradores comunistas. Luchará también en el frente de Stalingrado y nos contará ese mundo de horror, de la solución final también, del exterminio, sobre todo en Auschwitz aparece también. Y por otro lado, está la vertiente, diríamos, más íntima. Conocemos bueno, la intimidad intelectual y emocional del personaje. No es un ser despiadado, cruel, irracional, no es un loco, es un hombre intelectual, es un asesino, es un criminal, pero es también un hombre intelectual muy culto, muy formado, muy inteligente, muy refinado, un hombre educado, sensible, y por tanto el libro se mueve, insisto, son 1000 páginas, por tanto no puedo detallar mucho más, pero se mueve en estos dos planos. El objetivo, que es terrorífico, porque es la descripción con la precisión propia de un texto de historia del panorama en el frente, en la retaguardia, en los pueblos asediados, en los cuarteles generales del nazismo, se nos cuenta la cotidianidad de la guerra, los rutinarios, pero a pesar de ello, despiadados hábitos de las campañas de exterminio, con otra vertiente, digo, más literaria, que es esta peripecia intelectual y vital, sus conflictos internos, su biografía muy convulsa. Por lo tanto, y con Crimea, hay escenas de este exterminio en Crimea y en Ucrania, acciones episódicas, pero muy significativas de la muerte tras la guerra, en la guerra de los ciudadanos de esta zona de Ucrania,
y de Crimea. Un libro que me comentabas que levantó ampollas en su momento, ¿no? Sí, fue muy polémico desde todos los puntos de vista. Little contestó las críticas de diferente índole. Bueno, Jonathan Little vivió durante mucho tiempo en Barcelona y por tanto la repercusión del libro y de sus polémicas llegó a más pronto, diríamos, en nuestro país. Otro de los escenarios de la guerra, siquiera en este momento de manera indirecta, es Polonia. Poner también pues lo mismo, ¿no? Esas zonas. Date cuenta que hay una zona de Polonia y una zona de Ucrania, precisamente la de Lviv, que constituía lo que en el Imperio Austrohúngaro era la región de Galicia. Y claro, las fronteras ahí, porque hay, insisto, siglos de historias en donde la gente, las diferentes etnias han convivido, se han llevado bien, se han llevado mal. En definitiva, nos puede, en el análisis, esta lectura eurocéntrica de que somos civilizados, la razón, etcétera, pero uno viaja a África y se da cuenta que los lugares, en las etnias, tienen su presencia exactamente igual y las fronteras, somos como animales, en definitiva, que luchamos por nuestro territorio y nosotros parece que decoramos ese barniz salvaje de nuestra animalidad con razón, con civilización, como cultura. Y algunos no solo lo decoramos, aspiramos a que de verdad eso tape la irracionalidad, tendencia a acabar con el que nos quita, el enemigo que nos quita el territorio, ¿no? Pero en estas zonas en donde coinciden religiones, culturas, etnias diversas, efectivamente el conflicto ha sido permanente, ¿no? En Polonia se ambientan, y no solo en Polonia, dos novelas de Israel Jeshowa, no sé exactamente cómo se pronuncia, Jeshowa Singer, que es un escritor polaco. De origen judío, supongo, ¿no? Sí, judío, claro. La familia Karnowski y los hermanos Askenazi, ambos están publicados en la editorial Acantilado. Una está escrita en el 37 y la otra en el 43. Se publicaron en España en 2017 y 2015, con traducción del yiddish original de Roda Enel de Abecassis y Jacob Abecassis Hachuel. Se cuentan las historias, las vidas, en los dos libros. Son autónomos, ambos libros, pero tienen algo en común, que son historias familiares. Dos familias judías, distintas, como digo, en cada libro, con el fondo histórico de Polonia, pero por extensión de esta Europa central y de toda Europa. La primera, desde la Revolución Industrial hasta la Gran Guerra, esa es la Primera Guerra Mundial, y la segunda de ellas, ese relato generacional, se mueve desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, en un marco que ya no solamente es Europa, sino que se va, no solamente es Polonia, que se va más allá, a Berlín e incluso a Nueva York. Entonces, bueno, tampoco me quiero detener demasiado, nos quedan todavía, estoy viendo... Son novelas, en este caso son novelas, ¿no? Son novelas. Así son novelas, pero claro, como el telón de fondo está muy bien detallado, pues vemos toda la evolución de la zona. Polonia en particular, se desarrolla la ciudad de origen de los protagonistas es Lodz. Hablé el otro día a propósito de que es la ciudad donde nació Arthur Rubinstein. Es una ciudad también que está, no sé si a 100 kilómetros no muy lejana de Ucrania, en el sureste de Polonia. Entonces, bueno, como el telón de fondo es, y son varias generaciones, el telón de fondo es la sociedad de la época, pues vemos el mundo en definitiva, ¿no? Vemos pues desde la ciudad era la capital de la industria textil en la Revolución Industrial y por lo tanto a partir de ahí vemos pues todo, la máquina de vapor, los conflictos del siglo, el crecimiento industrial, la evolución del capitalismo, la prosperidad de la burguesía, sobre todo la judía, la despoblación del campo, la inmigración en las ciudades, y el movimiento obrero, la lucha de clases, es decir, los grandes ejes del siglo XX y luego, lógicamente, pues, la Revolución Soviética y los enfrentamientos étnicos, raciales, entre las colectividades divididas, la persecución de los judíos, el éxodo, que es la razón por la que me vinieron a la cabeza esas novelas, el éxodo, la inmigración de los judíos y en la primera en concreto todo este mundo que fue el caldo de cultivo de la Primera Guerra Mundial. En la segunda novela son tres generaciones, tres miembros del clan Karnowski, abuelo, hijo y nieto, con tres escenarios, Polonia, como decía, Berlín y Nueva York. Son también novelas muy voluminosas, de más de 600 páginas cada una de ellas, y novelas río, podríamos decir, repletas de historias, de sucesos, de experiencias, de acontecimientos, por tanto también de lectura en la que uno no puede hacer otra cosa que embeberse durante mucho tiempo, de lectura apasionante a mi juicio, y además, como siempre, pues aprendemos cosas y en el día de hoy, en estos días, pues vemos realmente cómo, de nuevo, una vez más,
no mejoramos después de 100 años, después de saber, o de 50 años, o de 80 años, sabemos qué es lo que ha pasado y volvemos a incurrir en los mismos errores. Bueno, creo Otra, que con el siguiente creo que nos vamos hasta la patria de Stalin, ¿no? exactamente. A Georgia. Nos vamos a Georgia con una novela de 990 páginas, ¿no? La octava vida, con una especie de subtítulo, para Brilka, de Nino Haratishvili. No sé si seré capaz, o si habré sido capaz de pronunciarlo correctamente, ¿no? Claro, me interesa esta novela en relación con los temas de hoy, precisamente porque permite, entre otras muchas cosas, conocer por dentro el funcionamiento, ya no de Europa, sino aquí en concreto prácticamente del siglo XX, es decir, que es en Rusia, el siglo XX en Rusia, que es sinónimo de decir la Revolución Soviética, porque es de 1917, por tanto es el siglo XX entero, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba por dentro? Claro, estamos muy acostumbrados a ver la crueldad del nazismo, pero no tanto a verla reflejada en la literatura. Sí, lo hay, evidentemente hay muchas manifestaciones, pero quizá en los medios de comunicación, en la opinión pública, el nazi está muy perfectamente dibujado en cine, en literatura, lo asociamos inmediatamente al símbolo de la maldad. No tanto, y sus consecuencias han sido tan cruentas como las del nazismo, no tanto la figura de Stalin en particular o del stalinismo. Nadie pone a Putin ahora con el bigote de Stalin, lo ponen en los carteles, lo ponen con el bigote de Hitler, ¿no? Bueno, pues Georgia también es una región de fronteras difusas, en el sur de Rusia, también al borde del mar, Azov. Creo que es el Azov, porque también, no sé si en el Mar Negro tiene, también creo que en el Mar Negro tiene costa también Crimea, o digo Georgia. Entonces, bueno, también con mezcla de razas, de etnias, de culturas, de religiones y casi incluso podríamos decir de continentes en este caso, porque ahí estamos en Eurasia realmente. Asia y Europa. Entonces, bueno, un espacio, una región, una zona que ha padecido invasiones, cambios de régimen, revoluciones, sometimiento a diferentes poderes imperiales. Desde el 21 hasta, perdón, desde el 1922 hasta el 91, también fecha de independencia, perteneció a la Unión Soviética. Después del desmoronamiento de la URSS alcanzó la independencia, una cierta libertad que vive ahora con miedo, porque como quizás sepas, y nuestros oyentes a lo mejor también, con el apoyo de Rusia se escindieron de Georgia las repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, que es de donde también se está cogiendo gente para luchar contra Ucrania en este momento, desde Rusia. Ahí hay enfrentamientos bélicos permanentes, claro, y Rusia se resiste a la autonomía georgiana, que está deseosa de incorporarse a la Unión Europea, figura desde 2016 como Estado asociado de la Unión Europea, y a la OTAN, claro. Pero bueno, en este momento, cuando estamos hablando de que Finlandia, cuando Estonia, Letonia corren riesgo, o Moldavia o Georgia, a lo mejor va a tener que incorporar un hito, un nuevo, desgraciado hito más a su trayectoria, a su larga trayectoria de desastres y de desgracias bélicas, ¿no? Nino Haratishvili es georgiana, pero vive en Alemania. Es una chica. Es una chica, sí. Nació, chica además, es muy joven, no recuerdo ahora cuántos años puede tener, pero no creo que llegue a los 40. En 2018 publicó en España, yo creo que fue un par de años antes, fue en Alemania, La octava vida, para Brilka, escrito en alemán, y está traducido del alemán en España, en Alfaguara, por Carlos Fortea. Hay infinidad de motivos. Carlos Fortea, nuestro profesor de nuestra facultad de traducción, Carlos Fortea. Efectivamente. Entonces, bueno, hay muchas razones, como digo, para leer el libro. Primero porque son 1000 páginas de lectura soberbia, ¿no? De apasionante también, de nuevo. He utilizado el adjetivo varias veces ya hoy, pero son libros de lectura, de un magnetismo arrebatador, ¿no? Como digo. Hay una saga familiar, aquí son 6 generaciones diferentes, que se remite, la primera de ellas, se retrotrae en el siglo XIX a un legendario fabricante de chocolate, y la última de las generaciones es Brilka, del título, una chica joven, nacida en el 93, y también recorre Europa entera, Londres, Viena, San Petersburgo, Moscú, Praga, Berlín, Tiflis, claro, y otros lugares de Georgia. Ese es el primer motivo de interés, una historia del mundo, diríamos, en el último siglo y medio, de lectura adictiva. Luego está, bueno, lo que comentaba, y es lo que me lo ha traído hoy aquí, ¿no? Esta cuestión casi documental, ese valor histórico de conocer
a la evolución de una sociedad, la georgiana en particular, pero la rusa en general, durante un siglo en el que ha sufrido el mundo entero, pero en particular esa región, esa cultura, esa sociedad, experimentos, experimentos realmente, episodios, acontecimientos fundamentales en la historia de la humanidad. Es, por tanto, un muy fidedigno relato de casi 100 años de comunismo soviético. Entonces está todo, desde la Revolución del 17 y la toma del Palacio de Invierno, la defenestración de los zares, la llegada del comunismo al poder, las disputas están muy presentes entre las diferentes facciones, los bolcheviques, los mencheviques, el marxismo, el leninismo, el trotskismo, digo, la participación de Rusia, la Unión Soviética en la Primera Guerra Mundial, la pobreza, las hambrunas, el papel de la clase política privilegiada, alejada del pueblo, los planes quinquenales, la burocracia, y luego las guerras independentistas en diferentes regiones, en el Cáucaso, los conflictos con las repúblicas que están unidas por una ficción y el régimen de terror, ¿no? El exterminio de los enemigos políticos, el Gulag, la participación ambigua de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, pactando, como sabes, con Hitler primero, y luego de una enemiga feroz, claro, más tarde, la batalla de Stalingrado, que luego glosaré en la penúltima de las referencias de hoy. Luego, claro, lo que ya conocemos, los que tenemos una cierta edad, que es más reciente, que es todo lo de la post-Segunda Guerra Mundial, que es, bueno, la ocupación, las brutalidades frente a los intentos de liberación o de independencia de estos países, y los personajes que, para quienes ya tenemos una edad, aparecen todos: Khrushchev, que nosotros llamamos Khrushchev, pero está Brezhnev, Andropov, Chernenko, tan fugaz, Gorbachev, por supuesto, la perestroika y la caída del comunismo. Es decir, como digo, un siglo entero del régimen soviético, una lectura también muy interesante desde el punto de vista histórico. Y además, en el caso de la pequeña historia, hay también un acercamiento muy interesante a Stalin, a las dos figuras, Stalin y Beria. Beria era el implacable y sanguinario pequeño gran hombre. Eran sátrapas despiadados y ambos georgianos, ¿no? Entonces, bueno, ese retrato de cómo funcionaba el régimen soviético y de la dictadura terrorífica, bueno, pues también me ha venido a la cabeza al ver en este momento, pues, cómo el entorno de Putin y su entorno, ¿no? Este autócrata desalmado y este régimen de terror que vemos todos los días. Ahora, claro, tenemos cámaras, tenemos teléfonos, y lo vemos en, bueno, pues la gente detenida por salir a la calle con un papel en blanco, ya ni siquiera un no a la guerra, sino un papel en blanco, bueno, la represión absoluta, el oscurantismo, etcétera, de tal manera que, al margen de la lectura en sí misma y de conocer la historia, ofrece una nueva luz sobre los acontecimientos que estamos viendo hoy día y nos ayuda de nuevo a reflexionar sobre bueno, pues, sobre cómo los poderes, los distintos poderes en esas zonas, nazis por un lado, por otro lado el imperialismo soviético, de un modo u otro están presentes, ¿no? Porque el nazismo está presente, como decía el movimiento nacionalista ucraniano. Los nacionalistas ucranianos exterminaron en la Segunda Guerra Mundial a infinidad de judíos, a miles de judíos. Bueno, de manera que un libro extraordinariamente interesante también, que da paso ya a la penúltima de nuestras propuestas. Ese sí que es un clásico. Stalingrado. Vida y destino, de Vasily Grossman. Es un absoluto clásico, y que también ha venido a mi mente porque también el núcleo central es el muy feroz asedio a Stalingrado, precisamente, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, en las imágenes que vemos, el asedio de Kiev, el asedio y la destrucción de Mariupol, uno no puede dejar de pensar en este episodio fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Vida y destino es ya un clásico, como digo, de Vasily Grossman. La escribió, Grossman combatió en Stalingrado, por tanto vivió en primera persona los hechos que narra. Es una novela, quiero aclarar esto, es de ficción, pero los hechos narrados, evidentemente la historia de fondo gira sobre ese asedio, ¿no? La escribió después de terminar la Guerra Mundial y no la acabó hasta 1960. Se publicó en Suiza en 1980. Grossman murió sin llegar a verla publicada, él murió en el 64. Él mismo lo había presentado a las autoridades rusas para su edición, pero el jefe ideológico del Politburó, el censor Suslov,
denegó el permiso con una afirmación que ya ha pasado a la mitología literaria: ese libro no podrá publicarse en 200 años. La razón de fondo era el peligro que entrañaba para la causa soviética, ¿no? La novela salió de Rusia gracias a la intervención te sonará, y algunos de nuestros oyentes también, Sájarov, el Sí, claro. disidente ruso, Mm. y no pudieron leerla sus compatriotas hasta 1988. En España había una traducción del francés, publicada en Seix Barral en el año 85, pero la actual, que es de 2007, la publicó Galaxia Gutenberg en una edición impecable, traducida por una gran experta en literatura en estas lenguas, porque publica todo lo que hay, traduce todo lo que hay publicado recientemente, que es Marta Rebón, experta en traducciones del ruso, ¿no? Es una novela total, está la vida entera, son también 1100 páginas, y narra fundamentalmente la vida de tres hermanas, las tres hermanas Saponishkov, Lyudmila, Zenia y Marusia, y su único hermano, Mitya, y su difícil existencia a principios de los años 40, en plena guerra entre Moscú y Stalingrado, pero también en Kazán, en diferentes sitios. Es sobre todo una novela bélica, en donde suena el fragor de la batalla, las ráfagas de ametralladoras, las explosiones de las bombas, los tanques, lo que estamos viendo estos días, o lo que lo vemos en televisión. Aquí lo tenemos a través de una novela que nos traslada y nos acompaña o nos lleva a acompañar a los combatientes en sus rutinas, en el miedo. El cerco de Stalingrado fue terrible, ¿no? El hambre, el frío. Además, aparte de una novela bélica, es una novela política, porque se denuncia la ceguera, el fanatismo, la intolerancia de los dirigentes soviéticos, y todas las delaciones, las purgas, el arribismo del que hablaba antes de los funcionarios del partido, cómo la Unión Soviética era un estado totalitario, las intrigas burocráticas que acababan conduciendo a la deportación, a la muerte, la figura de Stalin, y además es también una novela de amor, que habla, es el espíritu, diríamos, optimista, la fuerza del ser humano para superar la adversidad, para mantener la dignidad, para querer, para amar, para enternecerse, para sentir, para emocionarse en ese contexto, ¿no? Y además también para, a partir de estos sentimientos, construir una vida auténtica, una vida plena, en medio del dolor. Bueno, este mensaje de esperanza es el que todos intentamos mantener frente al horror que nos asalta desde los telediarios todos los días. Y una última vertiente, última pero no menos importante vertiente de lo que estamos viviendo estos días, que es lo económico, es decir, en qué medida la financiación de la guerra es trascendental para su desarrollo. Lo tenemos en otro libro magistral de Éric Vuillard, El orden del día, de editorial Tusquets, y que habla, es un librito, este sí que no es, son 150 páginas escasas, habla de la implicación del mundo empresarial, del mundo financiero en el sostenimiento de un régimen dictatorial y de una guerra inicua, el régimen, el Tercer Reich, y la intervención alemana en la Segunda Guerra Mundial. El orden del día está escrito, como digo, por este escritor francés, Éric Vuillard, publicado en 2018 por Tusquets, en traducción de Javier Albiñana, otro reconocido traductor. El libro también había ganado en el 2017, un año antes, el Goncourt, y bueno, yo creo que, salvadas las muchas distancias, claro, la realidad que describe es absolutamente extrapolable al caso actual, en donde en vez de poner grandes empresarios alemanes, ponemos oligarcas rusos. Pero la idea es relativamente parecida. La anécdota que desencadena el libro ocurre el 20 de febrero del año 33, en el palacio del presidente del Reichstag, que es el parlamento alemán. 24 grandes empresarios asisten a una reunión a la que han sido convocados por Hermann Göring, en la que, en presencia de un Hitler que se nos dibuja con rasgos chaplinescos, bufonescos, se les solicitará, entre comillas, que financien el partido nazi. La finalidad oculta no es exactamente esto, es que pasen por caja para acabar con la República, estamos en el 33 todavía, para acabar con el orden constitucional vigente, acabar con la República de Weimar. Y bueno, el orden del día cuenta cómo, a partir de ese momento inaugural, se produce esa colaboración servil con el nazismo, que resulta extraordinariamente rentable para los individuos y para los grupos empresariales a los que representan, indudablemente para el régimen nazi, que va a encontrar financiación para sus atrocidades,
Y el libro también llega hasta la actualidad porque nos permite ver cómo esas firmas, que a todos nos suenan, incluso en la actualidad, pues han persistido y se han aprovechado inicialmente de aquellos días de la mano de obra barata que presuponía pues, los esclavos, los judíos que trabajaban en las fábricas metalúrgicas, etc. Claro, y seguramente luego la reconstrucción de Alemania, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, cómo han participado luego, cómo se han beneficiado luego también de ese tipo de ayudas, ¿no? Vuillard es un expreso militante de izquierdas, confeso militante de izquierdas, y se define hábito de realidad. Y por lo tanto dice que la ficción es escapista, omite, embellece y que por tanto miente. Y entonces dice, la literatura en general, este es un párrafo del libro, la literatura en general y con ella la historia, tiene por vocación principal, al contrario de lo que se puede pensar, no contarnos historias, es decir, mentiras, sino más bien desilusionarnos y ponernos en contacto con la realidad. En lugar de querer dormirnos con las historias, como hacemos con los niños, la literatura sirve para despertar. Bueno, pues esa finalidad de despertarnos cubre o impregna el orden del día, en el que, según confesión del propio autor, nada hay ficticio. Todos los diálogos son auténticos, los hechos ocurrieron verdaderamente y incluso las frases que puede decir en un momento determinado Hitler o las altas autoridades, los altos jerarcas nazis, están absolutamente documentadas. Por tanto, un libro muy interesante también para ilustrarnos sobre la época, pero para, con las traslaciones oportunas, esto extrapolarlo a nuestro mundo actual. Sí, bueno, los motivos económicos suelen estar también siempre debajo de cualquier anexión o guerra, ¿no? Claro, ya ves que son importantes. El arma fundamental que tiene en este momento Occidente frente a Rusia ante el terror fundado de las amenazas nucleares, el arma fundamental es el arma económica, y por lo tanto sabes lo que está pasando, lo sabe todo el mundo, ¿no? Lo que está pasando, la paralización de las cuentas de los oligarcas rusos. Sí, incluso de tenerlos en barcos de aquí, claro, de las costas españolas. Claro, y esto, cerrar sus cuentas, etc. Es una dimensión muy interesante. Aquí tenemos otra aproximación también muy atractiva a este fenómeno. Como ves, por lo tanto, 8 propuestas, que son 9, porque los hermanos Azkenazi y los libros de Singer eran 2, de excelente literatura, todas ellas, para, a partir de la lectura de cualquiera de ellas, indagar en los terribles sucesos que vive el mundo en estos días, ¿no? De manera que... ¿Por cuál empezamos, Alberto? Aquí sí que depende mucho como para seguir claro, después. No, depende mucho de la trayectoria lectora del oyente, depende mucho del tiempo del que disponga. Claro, no se va a meter con las benévolas, que son 1000 páginas y arduas, además 1000 páginas prácticamente diría sin puntos y aparte, si exagero. Tiene 1000 páginas el libro georgiano, pero ahí hay más historias, hay más vida, hay más de creación, no sé decir, ¿no? Evidentemente, por extensión, el orden del día es mucho más ligero, pero bueno, yo los leí en su momento, cada uno de ellos, con de verdad pasión, con entusiasmo, con entretenimiento, con placer, por lo tanto lo recomiendo desde esas lógicas, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, el hacerse, ponerse como objetivo, voy a leer todos en los próximos 15 días, pues evidentemente es una discusión. Bueno, vamos a empezar con uno de ellos, que es el que del que vas a leer un fragmento, o sea, empezaremos, por lo menos el fragmento lo vamos a leer de uno de ellos, ¿no? Bueno, voy a leer un fragmento, voy a dejar en el blog 2 fragmentos. Este terrible, que no me atrevo a leerlo en alto, ¿no? Este terrible de HHHH, de Logan Binet, que es precisamente la descripción de esa masacre de los 30 y tantos mil judíos en Babi Yar, al lado, en pleno centro de Kiev, ¿no? Eso lo voy a dejar en el blog, pero no lo voy a leer. Voy a leer un fragmento muy breve de Vida y Destino, también duro, pero que bueno, nos traslada a yo creo que nos traslada racional y emocionalmente a la situación que pueden estar viviendo quienes ahora ya sin luz, sin agua, asediados, con el terror, con el miedo de las bombas, etcétera, viven encerrados en Mariupol o en otras ciudades, en Kiev, por supuesto, esperando
no se sabe qué, esperando quizá la destrucción definitiva, ¿no? Es un pequeño fragmento de Vida y Destino de Vasily Grossman, que yo creo que es muy representativo de lo que hoy estamos viendo en los telediarios y que hoy sufren los ciudadanos ucranianos, ¿no? Pues con eso iremos, pero antes una recomendación musical también, ¿no? Musical, ¿no? Bueno, hay mucha música de todo tipo en todas las novelas, ¿no? Date cuenta que cada una de ellas había una reseña y en cada una de ellas había una canción ilustrativa, ¿no? Pero he decidido hacer otra cosa. Fíjate, no sé por qué me surgió la curiosidad de qué iba a pasar con Ucrania estos próximos meses con el Festival de Eurovisión. Ucrania participa en el Festival de Eurovisión, lo ganó hace unos años. Es en mayo, Eurovisión es entre el 12 y el 14 de mayo. Y pensé, ¿qué pasará estos días? ¿Qué estará pasando? ¿Estarán pensando en esto en Ucrania? Y me encontré con una historia curiosa, ¿no? Fíjate, la ganadora de la selección previa, porque hubo también un concurso previo como en España, Alina Pash, fue descartada. No había ganado con el voto popular, había ganado con el voto del jurado, pero con un margen apretado. Fue descartada porque se supo que había viajado a Crimea en un evento privado, ya sabes, está Crimea ocupada por Rusia, un año después de que Rusia invadiera esa región ucraniana, pues han aparecido fotos de ella en un espectáculo privado envuelta en la bandera rusa. Y bueno, esas fotos hicieron que se produjera en estos días una reacción en contra de ella y por tanto Ucrania institucionalmente eligió a los segundos votados, a un grupo que fueron los que obtuvieron la segunda mayor votación en ese certamen. De manera que yo no sé, por lo que he leído hasta ahora, tienen pensado presentarse. No sé si va a ser posible o no va a ser posible. Si lo es, yo auguro una victoria estruendosa de Ucrania en el Festival de Eurovisión, no tanto por la calidad de la canción, sino que me imagino que se generará en el voto popular un movimiento de solidaridad, imagino, aventuro. No sé si será así o no. Estaremos atentos a esa semana de mayo a ver qué es lo que ocurre. El grupo, bueno, pues es una canción que tiene que ver con la maternidad, es como una especie de una mezcla de rap y música folclórica de un grupo que se llama Kalush Orchestra. La canción se llama Estefania o Estefanía y es, como digo, claramente un rap, pero con mucho de música de raíz, música tradicional ucraniana, que por lo que he podido leer, habla de, bueno, es un homenaje a las madres, habla de la maternidad. Evidentemente, todo esto surgió antes de la ocupación rusa. Insisto, estaremos atentos en las próximas semanas a ver qué es lo que... Estupendo, estupendo, porque la música folclórica, lo que yo he podido escuchar, que no conozco prácticamente nada, me gusta la música folclórica que se produce por ahí, por esa zona. Bueno, pues vamos con el fragmento, en este caso de Vasily Grossman, de Vida y Destino, un clásico. Vamos allá. En las filas resonó el grito de un niño seguido del grito salvaje y penetrante de las mujeres. Los que habían sido seleccionados continuaban callados con la cabeza gacha. ¿Cómo se puede transmitir la sensación de un hombre que aprieta la mano de su mujer por última vez? ¿Cómo describir la última y rápida mirada al rostro amado? ¿Cómo se puede vivir cuando la memoria despiadada te recuerda que en el instante de aquella despedida silenciosa tus ojos parpadearon para esconder la grosera sensación de alegría que experimentaste por haber salvado la vida? ¿Cómo puede ese hombre enterrar el recuerdo de su esposa, que le depositó en la mano un paquete con el anillo de boda, algunos terrones de azúcar y unas galletas? ¿Cómo puede seguir viviendo al ver el resplandor rojo inflamarse en el cielo con fuerza renovada? Ahora las manos que él ha besado deben de estar ardiendo, los ojos que se iluminaban con su llegada, sus cabellos cuyo olor podría reconocer en la oscuridad, ahora arden, sus hijos, su mujer, su madre. ¿Cómo es posible que pida un lugar más cercano a la estufa en el barracón, que sostenga la escudilla bajo el cucharón que sirve 1 litro de líquido grisáceo, que repare la suela rota de su bota? ¿Es posible que golpee con la pala, que respire, que beba agua? Y en los oídos resuenan los gritos de los hijos, el gemido de la madre.